Estimado auditorio de Cananea TV, les saluda Carla Valderas desde las instalaciones del Sindicato de Telefonistas, a quienes agradecemos profundamente que nos hayan prestado sus instalaciones para la realización de esta entrevista. Y es un gusto para mí poder compartir nuevamente con Carlos Guillén Soriano, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN, y además el conductor de En Receso del programa Reloj Checador de Cananea TV. Gracias, muy amables por este tiempo y pues esperamos no mucho tiempo que podamos tener nuevamente el reloj checador funcionando. Esperamos lo mismo, Carlitos. Y también nos acompaña Rafael Basurto Sánchez, integrante de la Comisión Revisora del Contrato Colectivo de Trabajo de este sindicato independiente. Rafael. Muchas gracias y gracias por la invitación. Es muy importante el trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Quienes nos platicarán acerca de la revisión del contrato colectivo de trabajo de este sindicato y el aberrante hecho de intimidación militar que sin precedentes se llevó a cabo el pasado 26 de marzo en perjuicio de las libertades de expresión y sindicales de los compañeros agremiados. Gracias por acompañarnos y ¿les parece si iniciamos esta entrevista? Adelante. Muchas gracias. Hace unos días fuimos testigos de un hecho inusitado, cuando trascendieron imágenes donde elementos del ejército mexicano retiraron mantas con consignas en las que se exigían mejoras al salario, entre otros derechos laborales, colocados a las afueras del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. ¿Podrían ahondar en este tema? Por supuesto. Es un hecho notable que precisamente esto ocurre 20 minutos, media hora después de que la asamblea en el centro nuclear votó la propuesta de incremento salarial. Aquí habría que decir que esta propuesta de incremento salarial la presentaron mes y medio después de haber iniciado las pláticas. Durante mes y medio nada, no había propuesta, no tenían autorización. Cuando finalmente presentan, lo hacen con una propuesta de 3%. De pronto, un mes y medio sin haber nada y de pronto están muy interesados en avanzar rápido y se dice que querían que esa misma semana se terminara y por ello pasó rápido del 3% al 3.5%, al 3.7% y al 3.8%. Cuando se lo llevamos a la asamblea, esta lo consideró insuficiente porque no permite resarcir el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, sobre todo después de que durante la pandemia los incrementos fueron de solo 2%. Pero además porque es una acción contraria a la política salarial que se ha planteado desde el gobierno de la República. Entonces, cuando los trabajadores deciden mayoritariamente rechazar esa propuesta, termina la asamblea y unos minutos después elementos del ejército retiran las lonas. Y aquí hay que decir que retiran lonas del sindicato, pero también lonas de sindicatos solidarios que nos habían manifestado su solidaridad. Ese es el hecho y pues fue prácticamente una casualidad que se pudiera tener una grabación, que se pudieran registrar los hechos. Rafa, platícanos, ¿cuál es tu visión de estos hechos, lamentables hechos? Como trabajador, nosotros vemos más que nada delicado. La presencia del ejército a través de la historia de México, sobre todo cuando hay sociedades involucradas como del campo o trabajadores de la educación o sindicatos como el nuestro, lo vemos delicado. ¿Por qué? Porque no aceptamos que el gobierno a través de una fuerza militar intervenga en los asuntos sindicales. Parece cosa menor, pero ¿qué sigue? Si lo permitimos, ¿qué sigue? Que la persona que haya dado la orden le diga al ejército, ve y sácalos de la asamblea y sácalos como sea. Ese como sea puede ser a golpes, puede ser con armas. Esa es la parte delicada que nosotros vemos. Podríamos incluso estar en una situación similar a la que se vivió hace algunos años con el sindicato de electricistas, ¿no? Podría ser, o peor aún. Pero no es, con todo el respeto a los muchachos de Ayotzinapa, podría ser algo muy semejante. Pero ya contra organizaciones democráticas como la nuestra, como la de telefonistas, incluso como lo era el sindicato de electricistas.
pero de una manera más violenta. Es lo que vemos como delicado. Gracias. Compañeros, es por todos conocido que el ejército actúa a partir de una orden emitida por alguna autoridad. En este caso siempre son sus superiores al mando. A pesar del argumento que sostiene el director del ININ, Javier Cuitláhuac Palacios Hernández, de que la indicación fue mal interpretada, la cual supondría que funcionario civil estaría por encima de los mandos militares. Les pregunto, ¿existe información de cuál fue la orden precisa que se les dio a los elementos militares y quién la expidió, Rafa? Yo hasta el momento no lo sé. De hecho, esa expresión que dijo el señor director está grabada en una reunión, la revisión de nuestro contrato ante un juez. Nuestro abogado la sacó de esa grabación. Lo curioso que nos llama la atención a nosotros es, bueno, él dice que no dio la orden, pero por lo que comenta que no se entendió, parece que él formó parte de dar esa orden. Y después, más adelante, dice, ya están por una nueva orden, se están poniendo de nuevo las mantas, asunto concluido, borrado. Entonces, ¿quién dio la orden? Nos deja ver entre líneas que o él o algún funcionario de la Secretaría de Energía, que bien podría ser el mismo secretario de Energía, desde allá vino la orden, no sabemos. Como todo fue así incierto, lo que sí es un hecho, es que fue un acto totalmente violatorio a los derechos, incluso a la vida democrática de los sindicatos, no solo nuestros, sino a todos. Eso sin lugar a dudas. Carlitos, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? A ver, quisiera recordar que tenemos lamentablemente un antecedente. El 16 de julio de 1976, como parte de la tendencia democrática de electricistas, íbamos a estallar a las 6 de la tarde una huelga por la integración plena de la industria eléctrica y por una serie de demandas que eran no solo de los electricistas, sino de los sectores populares en general. En la madrugada de ese día, el ejército tomó todas las instalaciones, tanto de electricistas, de Comisión Federal de Electricidad, como del entonces Instituto Nacional de Energía Nuclear. Por eso sabemos de qué se trata. Y esperamos que no se tenga que llegar, que no se llegue a eso, que no se repitan estos hechos. ¿Quién dio la orden? No lo sabemos. No lo sabemos con certeza y aunque hemos preguntado, las respuestas son contradictorias. En la reunión que menciona el compañero Rafael, en unos cuantos minutos hay una diferencia. Primero se dice, no sabemos quién dio la orden, y después se dice, ya di la orden de que se coloquen nuevamente, y las colocaron los mismos. Eso permitiría pensar que si dio la orden de colocarlas nuevamente, también dio la orden de retirarlas. Pero bueno, tampoco tenemos certeza de eso. Lo que sí nos parece grave es que independientemente de quién haya dado la orden, el hecho de que militares participen en un asunto que tiene que ver con la relación entre patrones y trabajadores es algo que no se puede aceptar. Claramente. La Secretaría General del SUTIN, encabezada por Ricardo Flores Bello, a quien mandamos un cordial saludo, ya recibió respuesta a la carta enviada el 27 de marzo, un día después de ocurridos los lamentables hechos, por parte de Martín Torres Santiago, sargento segundo de infantería, encargado del batallón que resguarda las instalaciones del Instituto Nuclear. ¿Qué les diste este oficial? ¿Ha hecho algún pronunciamiento? Toda la respuesta que hemos tenido ha sido el silencio. Ni de este sargento, que es el encargado localmente, ni por parte de ningún otro funcionario. De hecho, los planteamientos que hizo el señor director los hizo en la audiencia de revisión del contrato en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México. O sea, no fue directamente ante el hecho. Más aún, esa intervención la hizo antes de que nosotros como sindicato planteáramos lo que solicitamos permiso al inicio de la audiencia, íbamos a presentar los hechos y pedimos que se exhibiera el video. Entonces se adelantó el señor director, sabiendo ya qué era lo que íbamos a plantear, y dijo, entonces no ha habido una respuesta directa al hecho, sino una intervención en el marco de la audiencia en el tribunal.
Rafael, de acuerdo con el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo garantizar que la representación de los trabajadores se ejerza de manera efectiva ante tales actos de intimidación? Bueno, nosotros creemos y confiamos en la ley. Si la ley no se acata, no se cumple, estaríamos cayendo en las mismas estrategias o actitudes o el mismo actuar de gobiernos anteriores. Lo hemos visto desde que llegó Salinas, se agudizó el ataque hacia los sindicatos. Yo recuerdo cuando entró Salinas al poder, dijo, a mí los sindicatos no me espantan, ¿no? Y de ahí una política de exterminio, sobre todo de desmantelamiento. Desmantelamiento y a través de sindicatos blancos, que estábamos viviendo también una parte así, que logramos detener, pero lo que nosotros debemos para poder detener esto es apoyarnos en la ley de una manera organizada, como trabajadores. Lo demostramos, lo hemos demostrado a lo largo de la historia del sindicato. Cada que tenemos una decisión, tomar una decisión fuerte, nos apoyamos en los trabajadores. Si los trabajadores dicen adelante, adelante. Si los trabajadores dicen no, no, pero tenemos que buscar a alguien, abogados, que a través de la ley la hagan respetar. Por eso nuestro primer actuar ante esta situación fue hacer un documento lo suficientemente denso y todo sustentado para presentarlo ante organizaciones internacionales del trabajo. Pero esa es la vía, porque de lo contrario, si respondemos con violencia, ¿a qué vamos a llegar? A esas mismas prácticas de siempre, ¿no? ¿Y quién acaba poniendo los muertos? Sí. Nosotros. Si me permites. Y se dijo mucho con la reforma laboral de 2019 que era para que llegara la democracia a los sindicatos, que era para que los trabajadores decidieran. Aquí yo quisiera enfatizar, en nuestro caso, no tuvimos que esperar a la reforma laboral. En nuestro caso, nuestro sindicato dentro de unos meses cumple 60 años de vida y son 60 años de práctica de la democracia sindical. Desde el nacimiento mismo del sindicato fue decisión de los trabajadores en cada uno de los actos importantes de la vida sindical. Ahora se habla mucho de la elección por voto directo, personal y secreto. Eso es algo que nosotros tenemos décadas haciendo. Entonces estamos convencidos de que la única forma de que los sindicatos tengan una vida real y efectiva es apoyándose en las bases, con la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, más allá de que los que estamos en las representaciones sindicales estemos o no de acuerdo. En algún momento puede haber diferencias, pero la decisión mayoritaria de los trabajadores es la que cuenta. Gracias, compañeros. Pues si me lo permiten, vamos a un corte. A nuestro auditorio les recordamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. No se vaya, ya regresamos. En pos de una nueva realidad nacional, legisladores, líderes sociales, sindicales y campesinos abordarán en el Diván de la Utopía las problemáticas que enfrentan los diversos sectores del país, exponiendo sus propuestas de solución. Soy su amigo León Montesinos y los espero en el Diván de la Utopía, aquí en Cananea TV, porque la lucha sigue. Querido auditorio, ya estamos de regreso abordando este tema que es difícil de creer, pero lamentablemente es cierto, el ejército metiéndose en asuntos sindicales. Compañeros, ya hablábamos en el bloque anterior de las contradicciones que hay por parte de la dirigencia del ININ. ¿Qué opinión les merece el argumento manifestado por el director precisamente de esta institución, donde sostiene que cuando hay expresiones que denostan a la administración, en algún momento hay que actuar? Rafael. Nosotros lo vemos de una manera, no sé si magnánima o... ¿Quién le da a él el papel de censurar o de decir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? De nuevo, sin fundamentos, él puede decir, nuestra dirección general podría decir, este letrero no me gusta, lo va a quitar. ¿En base a qué? Todas las expresiones que, si usted un día las llega a ver, todas las expresiones en procesos de revisión salarial o contractual, son
expresiones que no ofenden a nadie. Únicamente estamos exigiendo lo que creemos que debería mejorar la situación del instituto. Nuestra relación laboral, una mejora en el salario, tener una, como dice la Constitución, un salario digno para tener una vida digna. Es lo único que perseguimos y de paso que se fortalezca nuestra fuente de trabajo. En ninguna, yo no he visto mantas en otros sindicatos donde se agreda verbalmente a la dirección de esa dependencia o al mismo gobierno, donde se le insulte o se le llame de cualquier manera. Nosotros no tenemos esa... Me parece que los trabajadores en México somos gente bastante consciente, bastante inteligente como para buscar la manera más política y diplomática y sobre todo desde las bases, una manera democrática, el exigir lo que creemos que estamos en nuestro derecho, nada más. Y entonces habría que preguntarle qué es ofensivo para él y qué no es ofensivo, ¿no? Claro. Pero de nuevo, ¿quién lo pone a él como un juez? O a quien sea. ¿Quién pone a esa persona como un juez para decir, esto no me gusta y lo quito? ¿En base a qué? Que nos argumente en base a qué. Y el argumento lo podremos discutir, siempre y cuando veamos una manta en la que se esté ofendiendo de alguna manera directa o indirecta, porque ya ve que algunos son muy delicados. Entonces, que nos digan. Pero los trabajadores conscientes en México, sobre todo los que estamos organizados, sabemos bien que si chocamos de frente con las administraciones no vamos a obtener nada. Lo que queremos nosotros es mejorar nuestra situación laboral, mejorar nuestras condiciones y mejorar nuestra vida a través de un ingreso más digno. Eso es lo que queremos. Carlitos, pareciera con este argumento que ya es como algo más personal. ¿Tú qué opinas? Más que eso, yo lo que veo es que lamentablemente, y esto lo planteamos hace poco en una comunicación pública, la 4T no ha llegado al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Aquí consideramos que no se trata ni siquiera de un problema personal del señor director, sino se trata, y lamentablemente no es el caso, el ININ el único, de que hay funcionarios, de que hay políticas de regímenes anteriores que prevalecen, ¿sí? Aunque desde las más altas esferas del gobierno se nos hable del fin del neoliberalismo, este está presente en muchas cosas y en muchas instituciones prevalecen las políticas del neoliberalismo, ¿sí? Entonces, más que un asunto personal, un asunto incluso de características de carácter, etcétera, aquí hay el problema de que persisten políticas del pasado. Ese es el problema que vimos. Entonces, nuestro problema no es con el director, nuestro problema es con las demandas de los trabajadores, con la necesidad de fortalecer al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que es algo en lo cual pensaríamos deberíamos estar de acuerdo el sindicato y la administración del instituto. Más aún, nosotros hemos hecho como sindicato numerosísimos llamados a la administración del ININ, a esta y a las anteriores, a trabajar juntos para fortalecer al instituto. Y estamos dispuestos a hacerlo en el momento en que sea necesario, pero si se prefiere el manejarse con políticas de otros tiempos, pues ahí tampoco vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Pero además, sobre los comentarios anteriores, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear está integrado por trabajadores administrativos, técnicos, profesionistas e investigadores, todos en su nivel con años de experiencia y con mucha preparación. Y somos un sindicato, hasta podría decir en algunos aspectos conservador, porque somos extremadamente cuidadosos de las formas.
incluso hay algunos sindicatos amigos, sindicatos fraternos, que en las marchas, por ejemplo, llegan a usar estribillos que pudieran molestar a alguien. Y en nuestro sindicato no ocurre eso, los compañeros son muy cuidadosos con el lenguaje, muy cuidadosos con las formas. Entonces no vemos como haya algo que pueda ofender a cualquiera, si lo que nosotros hacemos es planteamientos políticos, planteamientos para favorecer, para fortalecer el trabajo sustantivo que se realiza en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Carlitos, algo que me gustaría retomar, que considero muy importante, es justo lo que mencionas, ¿no? Que en esta administración, si bien se han logrado muchas garantías de recuperación de los derechos laborales, nada más se han quedado como en la ley, ¿no? Porque falta un análisis para conocer si verdaderamente esas nuevas reformas, esos beneficios, esas nuevas conquistas, verdaderamente ya están llegando a todos los trabajadores. Y por otro lado, quisiera saber, ¿se van a pedir castigos, sanciones para los perpetradores y para el responsable de que dio la orden? Y de ser así, ¿qué tipo de sanciones serían? A ver, lo que a nosotros nos interesa es que se resuelva la situación contractual y la situación institucional de nuestra materia de trabajo, de nuestra fuente de trabajo. No nos interesa desviarnos en aspectos personales. ¿Qué es lo que queremos? Por un lado, que se cumpla la ley. La ley establece que el salario mínimo es lo menos que cualquier trabajador mexicano debe percibir. Y si hay una parte importante, 190 trabajadores de 509 que somos, cuyo salario cuota diaria está por abajo del salario mínimo general, ahí no se está cumpliendo la ley. Eso queremos que se resuelva. Hubo una reforma que costó mucho recientemente para modificar las vacaciones. Sí, estamos recibiendo los días adicionales de vacaciones, pero no estamos recibiendo la prima vacacional correspondiente. Queremos que se cumpla la ley. Entonces, eso es lo que planteamos, que se cumpla. Queremos que haya recursos para los proyectos de investigación. Entonces, no queremos desviarnos en algo que pudiera decirse, bueno, se trata de una lucha por el poder. No es eso. Es una lucha por defender los derechos de los trabajadores y por defender a nuestra propia institución. Pero ¿qué es lo que sí queremos? Que este tipo de hechos y cualquier hecho similar no se repitan, no solo en el ININ, sino en ningún centro de trabajo, en ninguna institución. Rafa, tú que formas parte del equipo revisor, platícanos brevemente, ¿en qué estado se encuentra la revisión contractual del sindicato con las autoridades del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares? Bueno, de acuerdo a ellos, en cero. Después de la última propuesta del 3.8, que fue rechazado a través de voto libre, directo y secreto por la base trabajadora, que estuvo condicionada a ese fin de semana y que la rechazaron, según la Dirección General del Instituto, a partir del 1 de abril iba a ser cero. No tenemos nada. Ahora tenemos 2 meses de prórroga que nos dio el juez debido al trabajo intenso que hemos venido haciendo y estamos tratando de tocar puertas para obtener una respuesta a favor de los trabajadores. Y en eso estamos, pero la condición actual es cero. Sin lugar a dudas, pues un hecho preocupante, ¿no? Sí. Sobre todo tomando en cuenta que el director comentó que si no se aceptaba la propuesta del 3.8%, a partir del 1 de abril se empezaría desde cero. Corresponde, querido auditorio, a ir a una nueva pauta comercial. Los invitamos a que este mensaje que esperamos sea desahogado, pues lo puedan ver y regresamos con más. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Querido auditorio, pues ya estamos en el último bloque de esta entrevista, charlando con representantes sindicales del SUTIM, Rafael Basurto y Carlos Guillén. Rafael, nos quedamos
con un poquito la duda de la situación del aumento que ustedes están solicitando y queremos saber bajo qué argumentos se ha negado el aumento salarial correspondiente a las reformas establecidas en materia laboral por este gobierno. Es decir, que los salarios, los aumentos, se aumenten en función de que estos resulten superiores a la inflación. El único argumento que han presentado es que ellos suman todo nuestro salario integral y dicen lo que ustedes reciben de manera integral rebasa con mucho el salario mínimo. Eso estaría bien desde el punto de vista legal si con esa cantidad nos retiramos el día que nos jubilemos. Pero como nos jubilamos con nuestro salario tabular, que quiere decir salario cuota diaria más la antigüedad y otras cosas, que en algunos casos está por debajo del mínimo, en algunos compañeros, no cumple con la ley. Y cada que tocamos el tema, nos dicen, ya se los explicamos y vamos a explicárselos de nuevo, pero el único argumento es ese. Algo muy similar a lo que manejaban en las revisiones anteriores. Hubo una revisión en esta administración que nos decía, vamos a dar un 1% de incremento salarial, que si lo sumamos con todo, refleja el 8%. Le dijimos, no. Si sabemos matemáticas, no es eso, no es así, pero no nos presentan un argumento sólido. El único argumento es, lo que ustedes reciben en su sobre de manera mensual, rebasen mucho a lo que es el salario mínimo. Y es totalmente falso. Les hemos presentado ejemplos escritos que están en un error, pero aún así nos dicen que no, que ellos están. Y lo grave es que esta información la han llevado a distintas dependencias y Hacienda, la Secretaría de Hacienda, que es la que finalmente dice, aquí está el dinero extra para la revisión, que nunca he entendido en qué se basa Hacienda, y Hacienda nos dice, es que ustedes ganan mucho, ustedes ganan muchísimo dinero, no pagan impuestos, lo cual es totalmente falso. Se los hemos mostrado de distintas maneras, en papel, con ejemplos, y ellos dicen, y siguen diciendo que nos presentan esos argumentos que para nosotros no son argumentos, y de ahí no los sacamos. No, y también toman en cuenta mucho en comparación con qué, ¿no? Sí. Compañeros, les pregunto, para mediar con Lenin, ¿cuál sería su propuesta salarial y de otros aspectos, como más recursos para la investigación? Más o menos a qué porcentaje correspondería para que ustedes, de acuerdo a lo que han estudiado, de acuerdo a la trayectoria que tienen y el tiempo laborado, para que tengan ustedes un salario digno. A ver, aquí retrocedemos un poco. Durante 3 años, en la revisión salarial y contractual, recibimos incrementos de 2, 2.1 y 1.9%. Esto se da precisamente en los mismos años que, por efecto de la política salarial del presidente López Obrador, el salario mínimo se incrementa notablemente, lo cual aplaudimos. Entonces se da, por un lado, el incremento del salario mínimo de manera considerable y la práctica congelación de nuestros salarios. Esto implicaría que si quisiéramos estar en este momento con el poder adquisitivo que teníamos antes, tendríamos que estar solicitando 30-40% de incremento. Sin embargo, los trabajadores nucleares somos conscientes de la situación del país, somos conscientes de la problemática y de que hay que atender a las mayorías. Por eso, de nuestra petición este año fue de 9%. No consideramos que sea lo que nos permita recuperar el poder adquisitivo que teníamos antes, pero consideramos que es algo justo y de poco serviría que planteáramos 20-30% de incremento si sabemos que no vamos a llegar a ello por efecto de la situación del país y también por efecto de nuestra situación como sindicato. ¿Qué es lo que planteamos eso? Pero además, lo que estamos considerando y lo que pues desde hace 20, 30 años hemos insistido en nuestras revisiones contractuales, es que se modifiquen ciertas cláusulas del contrato colectivo que tienen que ver con las condiciones en que se realiza el trabajo de investigación y desarrollo en el instituto. Queremos entonces, con nuestras revisiones contractuales, fortalecer este trabajo. ¿A qué nos referimos?
Por ejemplo, el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo establece que los patrones están obligados a proporcionar a los trabajadores los elementos necesarios para hacer su trabajo. Esto quiere decir que si el trabajo en el instituto es hacer investigación, los compañeros investigadores deben contar con los elementos de laboratorios, de materiales, de equipos para hacer su trabajo. Por ello hemos pedido que se den recursos a los proyectos de investigación para poder hacer el trabajo, porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, pero muchos investigadores lo hacen en la práctica, de poner de su bolsillo para que se haga el trabajo. No creemos que sea correcto, pero muchos compañeros usan su propia computadora, compran sus propios reactivos, a veces dan apoyo a sus estudiantes para poder hacer el trabajo. ¿Esto por qué? Pues porque los compañeros están convencidos de la importancia del trabajo que se realiza en el ININ. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, apelamos a este artículo de la Ley Federal de Trabajo para que se den los recursos necesarios. En otros aspectos, hay incluso cosas que estamos pidiendo que no implican ninguna erogación adicional para el instituto. Año con año, por ejemplo, realizamos a propuesta del sindicato un congreso técnico científico ININ-SUTIN. Lo hemos hecho durante muchos años y se suspendió lamentablemente durante la pandemia. Estamos pidiendo que se modifique la cláusula correspondiente para establecer dos cosas: que el Congreso se haga en diciembre de cada año, y dos, que los gastos que implique la realización de este Congreso sean pagados de manera paritaria por el instituto y por el sindicato. A esto se han negado, y esto no tiene que ver con que recibamos 5 centavos más en los bolsillos de los trabajadores, sino tiene que ver con actividades que son la esencia del instituto. Muchas gracias, Carlos. Rafael, ¿qué les dicen las organizaciones solidarias a su lucha sobre estos actos de intimidación como los que abordamos en esta entrevista? Que son inaceptables. La mayoría de los compañeros de otras organizaciones han respondido, porque es preocupante lo que se hace un hecho, como lo dije hace un momento, no es cosa menor. Y si no los detenemos o si no hacemos algo que tenga este actuar tan extraño, va a seguir creciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces, muchas organizaciones han manifestado y siguen manifestándose que están en contra de este tipo de políticas, que lo único que están demostrando es, por un lado, su falta de argumentos para resolver cosas, y el silencio que también las autoridades de este gobierno, a través de la Secretaría de Energía, el silencio es el mismo que se tenía en épocas de Salinas, de Vicente Fox o de Calderón, incluso de Peña Nieto, ¿no? ¿Creen que guardando silencio van a resolver cosas? No, es algo muy delicado. Perdón, al respecto, precisamente ayer, desde abril, se reunió el Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, y uno de los aspectos centrales que se planteó fue la situación relacionada con la revisión contractual del sindicato. Y se planteó por dos cosas: por un lado, porque los sindicatos están de acuerdo en que las peticiones que hacen los nucleares son justas, pero por otro lado, porque en la agresión a la libertad sindical y a la libre expresión que se hizo en contra del SUTIN, ven un riesgo en el futuro. Podría mañana, en cualquier caso, decirse que por razones de seguridad o que por razones del tipo que sea, la lucha sindical afecta a las empresas, afecta a quien sea, y entonces podría afectarse. Hoy mismo a nuestros compañeros de la Universidad de Sonora, a quienes les mandamos un saludo, les dicen que en su revisión salarial, en caso de que tuvieran que llegar a la huelga, no podrían cerrar las instalaciones, cuando es un derecho de los trabajadores. En el caso de otros sindicatos, como nuestros compañeros de Nacional Financiera y del Banco de Comercio Exterior,
les retiraron el mobiliario del sindicato, le reiteraron las comunicaciones e incluso a uno de los sindicatos les retiraron el uso del local sindical. Entonces, por ello la respuesta de los sindicatos. Y ayer, también el 10 de abril, se estuvo en un foro organizado por la nueva Central de Trabajadores, que también planteó como uno de sus resolutivos la solidaridad total con los nucleares. Y lo mismo se planteó en la reunión de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Y en próximos días vamos a llevar el punto a la mesa de diálogo sindical. Gracias, Carlos. Compañeros, un mensaje muy breve para todos los agremiados del SUTIN con respecto a esta situación, tanto de los hechos lamentables que ocurrieron con los elementos militares y también la revisión contractual de trabajo. ¿Qué les podemos decir? Que estén atentos a la base del SUTIN, que esté atenta, que no bajemos la guardia y atentos a cualquier llamado de nuestros representantes. Carlos, un mensaje muy breve, por favor. Claro, en el SUTIN deciden los trabajadores. Ni el comité ejecutivo, ni la comisión revisora, ni nadie puede decidir en nombre de los trabajadores. Entonces, por ello, que estén atentos y que al final de cuentas las decisiones las va a tomar la mayoría, no el comité ni la comisión. Pues, querido auditorio, por mi parte es todo. Agradezco a Carlos Guillén y a Rafael Basurto que nos acompañaron en esta entrevista, miembros del comité del SUTIN, Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nuclear, que, hoy estuvieron con nosotros. Y también agradecemos nuevamente al Sindicato de Telefonistas por habernos prestado sus instalaciones para la realización de esta entrevista. Se despide de ustedes Carla Valderas y recuerden que aquí en Cananea TV, la lucha sigue.